página 13. Tratado sobre la violencia, por Wolfgang Sofsky, 1996. Capítulo 2. El arma. Durante 40 días retó Goliat, el gigantesco campeón de los filisteos, a los israelitas a duelo. Mañana tras mañana se plantaba ante sus enemigos para burlarse de ellos por su cobardía. Sus armas eran dignas de verse, el asta de su jabalina era tan larga como la percha de un tejedor, y su punta pesaba 6 kilos. Un casco de bronce le protegía la cabeza, grebas de bronce las piernas, y una coraza de escamas el tronco. A todos los allí reunidos para la batalla, amigos y enemigos, les parecía invencible. Nadie se atrevía al combate singular con él. Pero se presentó David, un mozo pastor de buen color que no iba armado ni la 10ª parte que Goliat. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? Ven aquí, que echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo, le gritó el gigante. Pero acudir al duelo sin coraza ni espada no era una provocación insolente, sino un ardid bien pensado. Seguro de vencer, el gran guerrero avanzó hacia el endeble rapaz sin sospechar cuál iba a ser su suerte. Pero David extrajo un canto del zurrón, disparó su honda y alcanzó al filisteo en medio de la frente. El gigante cayó de bruces en tierra, y David corrió hacia él, le tomó la espada, la desenvainó y lo remató, cortándole la cabeza. Recogió el trofeo y lo llevó a Jerusalén. De la historia de David y Goliat se pueden extraer diversas lecciones. La historia cuenta la victoria del pastor sobre el poderoso guerrero, y advierte contra la jactancia de la fuerza, que no tiene para su adversario más que gestos de burla y de desprecio. Habla también de las armas del débil. No son el escudo, la lanza y la espada los que deciden el resultado del combate desigual, sino el disimulo, la sorpresa y la maña. La honda no es un arma vistosa. Se puede llevar en el zurrón. Pero su disparo llega más lejos que la impetuosa jabalina. No hay duda de que esta historia es una leyenda heroica. Se desarrolla en una época en que los pastores apenas podían discurrir algo para defenderse de los guerreros armados hasta los dientes. Pero esta situación se reproducirá en la historia de la guerra, en el otoño de la Edad Media, cuando el caballero metido en su armadura caía bajo la flechera de los arqueros, y en la actualidad, cuando en una guerra local las potentes máquinas militares quedan inutilizadas por las armas invisibles de los partisanos. La figura de David nunca pierde actualidad. Ella simboliza la victoria de lo arcaico sobre el progreso, la victoria de la movilidad sobre la rigidez, de la astucia sobre la arrogancia, de la táctica sobre la fuerza. TV escribe. Y quien tiene la palanca, tiene la ventaja. La honda de David, con la que aniquiló al soberbio Goliat, es una palanca formidable, que multiplica la fuerza. Una sola bala, que golpea y atraviesa el cráneo de cualquier animal, es suficiente para terminar con la contienda. Los animales, que tienen un mínimo de malicia, miran a un adulto humano, y temen, porque huelen la inteligencia. Y para un humano, detectar la inteligencia ajena es harto difícil, debido a que el cerebro, que tiene intencionalidad, es maestro en el arte del engaño, del disimulo, del camuflaje. Wolfgang Sofsky escribe. Las armas de la violencia no son solamente la piedra, el hierro, la pólvora o las máquinas, también lo son las formas de usarlas, el saber y el poder saber, la astucia y la insidia humanas. El concepto de tecnología comprende más que las cosas. Las armas se manejan y utilizan, se trasladan de un lugar a otro y se combinan unas con otras para que sus efectos se multipliquen. El arma se adapta al desarrollo de la acción y a la organización de la violencia. Su poder destructor solo se hace efectivo cuando es empleada, cuando se la pone en movimiento, cuando se la dispara. Solo el acto humano la hace salir del estado de potencialidad y ser lo que es,
un instrumento de destrucción de los hombres y del mundo. Sin armas no hay violencia. El arma hace posible la violencia, a la vez que la limita, pues cada instrumento no sirve para cualquier fin. Como todo artefacto técnico, el arma también preestablece su uso, determinando así el acto. Una maza de madera causa otros daños que una porra de goma. La acción debe adaptarse a los medios. Las armas nuevas requieren siempre nuevos modos de empleo, nuevos conocimientos y nuevos hábitos. No solo el fin busca sus medios. También los medios buscan sus fines. Con el arma en las manos, el violento busca nuevas utilizaciones. Se resiste a desaprovechar las posibilidades que su arma le ofrece. Y a la inversa, los más decididos en el empleo de las armas demandan la invención de nuevas armas más acordes a sus ambiciones. En este ciclo de técnica, intención y acción adquiere el arma su valor de uso. Pero el arma no es solo un medio para un fin. Su valor no se mide solo por su efectivo poder de destrucción. El arma es también portadora de significaciones, tiene valor cultural. Es a la vez violencia materializada y violencia simbólica. Es demostración de poder y de fuerza. Envalentona a quien la posee e intimida al adversario. En los desfiles militares, esos grandiosos espectáculos intimidadores, el poder del orden demuestra públicamente y de forma espectacular que es inatacable. Hace desfilar máquinas imponentes, monstruosas, terroríficas, cuya utilización, sin embargo, falla a veces debido a su tamaño o a su excesiva complejidad. Las armas se exponen, se admiran y se decoran con toda clase de ornamentos carentes de la más mínima función técnica. El escudo dorado, las incrustaciones en la culata de la pistola, la pintura plateada en los cazarreactores, muchas armas son también objetos estéticos, piezas valiosas cuya vistosidad enmascara su poder mortífero. Estos artefactos son además objeto de juicios morales. Las armas son alabadas y bendecidas, y también aborrecidas, boicoteadas y condenadas. Los motivos de esos juicios son casi siempre endebles, las armas prohibidas causan, se dice, sufrimientos inútiles, aunque la finalidad de toda arma es ocasionar daños y sufrimientos. Si los hombres emplean todas sus capacidades, todas sus dotes, toda su imaginación, toda su inteligencia y toda su sensibilidad para producir armas, lo hacen por una razón sencilla: el arma es instrumento y signo de la muerte. Por eso modifica la situación del hombre en el mundo y transforma sus relaciones con el espacio y el tiempo, con sus semejantes y consigo mismo. El arma más sencilla es el cuerpo humano. Puede emplearse de múltiples maneras. Uno puede herir o matar a otro sin utilizar ningún artefacto, dándole puntapiés o golpeándole con los puños o con el canto de la mano, golpeando el corazón, estrangulándole con ambas manos o mordiéndole, o golpeando con la palma de las dos manos en los oídos para hacerlos explotar, golpear la nuca, o con la palma de la mano, golpear bajo la nariz hacia arriba y etc. La fuerza y la agilidad del cuerpo pudieron haber perdido importancia en una época en que la capacidad mortífera de los artefactos aumentaba sin cesar. Sin embargo, cada uno es dueño de su cuerpo, y esto significa que dispone de un arma de la que jamás se separa en su quehacer cotidiano. La ficción del estado de naturaleza en el que cada hombre era un lobo para su semejante tiene su fundamento en una realidad bien tangible. Cada uno puede ser peligroso para los demás porque el cuerpo humano es un arma potencial. Para utilizar eficazmente el propio cuerpo son necesarias ciertas condiciones. La sola fuerza bruta no siempre es suficiente. Hay que saber cómo lastimar al otro. Golpearle ciegamente con a puños en el tórax sin duda es menos efectivo que golpearle en la carótida. En la lucha cuerpo a cuerpo, los hombres conocen intuitivamente la vulnerabilidad ajena. Sabiendo cuáles son las partes vulnerables de uno mismo, se sabe cómo lastimar al otro.
El resto es pura práctica y, sobre todo, rapidez para eludir la defensa del adversario. El buen luchador necesita un largo entrenamiento. Pero sobre todo necesita vencerse a sí mismo, si los nervios se lo permiten, en el momento de la acción. Hace falta una voluntad absoluta para lanzarse sobre el otro y golpearle. En el momento del ataque, una especie de descarga interior recorre el cuerpo. Es como si expulsara algo de su interior, un grito, un alarido salvaje, el primer golpe. Para convertirse uno mismo en un arma, no solo hace falta dominarse, es preciso ser capaz de salir de sí mismo, de vencer la inercia del estado anímico. El cuerpo puede ser instrumento de violencia. Pero el cuerpo es también el que sufre la violencia. Aunque muchas armas están pensadas para destruir objetos, casas, fortificaciones, barricadas, su objetivo último es casi siempre el cuerpo humano. Las armas deben alcanzarlo. El hombre sufre en su cuerpo, en sus huesos, en sus órganos y en sus tejidos, el efecto de su fuerza destructiva. El hombre es víctima de la violencia porque es cuerpo. Y puede hacer al otro una víctima de sus actos de violencia porque tiene un cuerpo. Este doble aspecto de su existencia física determina su relación con la violencia. Teniendo un cuerpo, puede actuar con él, y siendo un cuerpo, está condenado a sufrir. Es capaz de ejercer la violencia y es susceptible de padecerla. El cuerpo puede tanto dañar como ser dañado. De ahí su urgencia de protegerse, y de ahí su necesidad de oponer a un arma ofensiva a un arma defensiva. Como el hombre es vulnerable, debe mantener a los otros hombres a cierta distancia. Por eso necesita armas de mayor alcance que las de ellos. Y debe tomar medidas para protegerse de las armas ajenas. No puede bastarse con el cuerpo que tiene. Para conservarlo, debe ampliarlo. Necesita recursos, objetos, pertrechos, artefactos. La técnica y la cultura de las armas brota de la mayor imperfección del ser humano, tener un cuerpo mortal. Son innumerables los objetos cotidianos que puede utilizar como armas. La cultura material es rica en armas potenciales. Cualquier cosa dura, puntiaguda o pesada es capaz de dañar el cuerpo humano, y puede por tanto usarse como arma. Quien sueñe con la eliminación de todas las armas deberá imaginarse un mundo casi completamente vacío de útiles o donde todas las cosas que pudieran utilizarse con otros fines estuvieran fuera de nuestro alcance. Pero hay que distinguir los objetos multifuncionales de la vida civil de aquellas cosas o dispositivos ideados y fabricados única y exclusivamente para dañar al otro, las armas de guerra. En ellas se puede reconocer qué principios guían la construcción de los instrumentos de la violencia y en qué medida sus características responden a la naturaleza del ser humano. El primer principio es el de la ampliación. Mediante el arma, sea esta una pica o una lanza, un fusil o una granada, el hombre aumenta el radio de acción y el efecto de su violencia. De ese modo puede causar más daños que solo con su cuerpo. El arma le hace más fuerte, acrece su poder y su confianza en sí mismo. Puede atacar y no simplemente huir o defenderse. Puede amenazar, herir, matar. Pero con la conciencia del propio poder, aumenta la predisposición a la violencia. El arma infunde coraje y da a las intenciones un objetivo y una figura. Es un objeto técnico con el que el hombre se crea una imagen ideal de sí mismo. El arma materializa el ideal de su cuerpo. ¿Qué tiene de extraño el que la adore como a un ídolo y ensalce su potencia? La espada, ese cuchillo alargado con su empuñadura, ha sido hasta hoy símbolo de gloria y de omnipotencia. Un aura cultural envuelve a esta arma mortífera. Las espadas tienen nombre, y el filo de sus hojas corta una pluma en el aire. La espada confiere nobleza y posición. Cuesta desprenderse de ella.
solo quien se rinde al enemigo entrega la espada en señal de sumisión. Como instrumento y como símbolo de lo que uno es, el arma es mucho más que un objeto útil. Es poder y es acción en potencia. Adorando sus armas, los hombres celebran que pueden ser más de lo que son. TV escribe. En el viejo oeste, dicen que al revólver Colt 45 de 5 tiros le decían el igualador, el pacificador. Con o sin pistola en mano, la fuerza bruta, es ridículo que provoque intimidación. Y sabiendo que hay armas, nadie debería intimidar a otro o abusar de él. Wolfgang Sofsky escribe. El artefacto modula la acción. Hay que saber manejar las armas cortantes y punzantes. Hay que tenerlas bien asidas, y mover el brazo, el tronco y las piernas de modo que toda su fuerza sea transferida a su sólida materia. Es necesario, como se dice, compenetrarse con el arma, ser uno con ella. Su manejo requiere en ocasiones gran habilidad y una fuerza ciclópea. Cualquiera puede clavar a otro un cuchillo, es el arma democrática par excellence. En cambio, el uso de la espada es un oficio que hay que aprender. Pelear con la espada es un arte, y batirse con el sable un ejercicio de habilidad. En ambos casos se requiere elasticidad y vista rápida. Hay que parar el golpe del adversario, reconocer la finta y dar la estocada con la rapidez del rayo. Pero cuanto más maestría exige un arma, tanto más se convierte su manejo en un privilegio de especialistas. La base de la desigualdad social no es la propiedad, sino el arma. Ella divide a la sociedad en armados y desarmados. Las gentes de armas constituyen el centro del poder de una minoría sobre la mayoría. Ellas constituyen una clase aparte separada de todas las demás. Para el guerrero, el arma es fuente de poder y de vocación. Dedica su vida entera a ejercitarse en su manejo y a participar en competiciones, maniobras y batallas. TV escribe. Sin un cuerpo armado o sicarios que le proteja, el rey, el rico o el político, son vulnerables como lo es una rata ante una víbora. Gracias a la milicia, hay sociedad, y hay servidumbre que en apariencia es voluntaria. Hay esclavitud y servidumbre, por el miedo al castigo o a las reprimendas. Wolfgang Sofsky escribe. Las armas blancas obedecen a los movimientos del cuerpo. Son útiles de la violencia. Con ellas se pelea cara a cara y cuerpo a cuerpo. Otra cosa son los aparatos, las máquinas y los sistemas automáticos. Estos artefactos no se portan, sino que se ponen a funcionar. Cuanto mayor es su potencia, más se asemeja el ejercicio de la violencia al trabajo de un técnico. El hombre trabaja con la máquina violenta y trabaja también en ella. Pero cuando la máquina funciona de forma autónoma, su tarea se limita a programarla y a presionar el botón que desencadena el proceso. La ametralladora, que se recarga automáticamente en el retroceso gracias a su culata móvil, todavía se parece a un instrumento. Se dispara con ella. En el caso de la pieza de artillería, en cambio, se trabaja en ella, generalmente son varios los que lo hacen, encargándose cada uno de una tarea perfectamente definida. La munición electrónica hoy, los robots volantes y las bombas inteligentes es capaz de adaptarse al terreno y buscar en él su objetivo. El acto de violencia lo ejecuta el artefacto. Los hombres solo dirigen las operaciones que se desarrollan en el campo de batalla a través de una pantalla. La mecanización de las armas hace cada vez más superflua la violencia del individuo. La fuerza, los sentidos y los pensamientos del individuo han pasado a los sistemas automáticos. El hombre ha delegado en el artefacto la violencia de que es capaz su cuerpo. Sin embargo, continúa siendo víctima de la violencia. Lo que había comenzado siendo una ampliación activa del cuerpo termina con la indefensión total del cuerpo.
Muchos artefactos alejan al que los utiliza del lugar de la acción. El tirador de élite, agazapado en su emplazamiento, y con la mejilla apretada contra la culata del fusil, sigue a través de la mira telescópica los movimientos del objetivo. Es como si sus manos, hombros y ojos se fundieran con la línea de mira. La víctima no sospecha que la cruz del ocular telescópico explora su cuerpo, tantea su espalda, su pecho, su frente, y se detiene quizá en un punto entre sus cejas. Aunque se encuentra a cientos de metros de su víctima, el tirador está cerca de ella. El arma con mira telescópica acorta la distancia hasta suprimirla. Su principio no responde solo a la ley de la ampliación del propio cuerpo sino también a necesidades de autoprotección. Quien puede disparar sobre el otro sin exponerse a que el otro dispare sobre él, está fuera de peligro. Pero la parte contraria intenta hacer otro tanto, lo cual origina una competencia perpetua por conquistar el espacio. Los ojos y oídos de los aparatos amplían cada vez más su alcance. Localizan cualquier movimiento y captan la más mínima onda sonora y la más tenue radiación térmica. Convierten la noche en día, y descubren al enemigo en tierra, bajo el agua e incluso más allá del horizonte. Pero el proyectil convierte el espacio en trecho, en trayectoria y en una zona de devastación que puede extenderse en decenas, centenares o miles de kilómetros. Aunque el ejecutor de la acción violenta se halla a distancias cada vez mayores, su arma es un peligro inmediato. Esta lanza un proyectil, y, libre de la fijación a un lugar, transmite su violencia a través del espacio. El territorio afectado se halla tan lejos como el extremo de la curva balística descrita por el proyectil. El radio de acción de los proyectiles puede ampliarse de dos maneras, aumentando su fuerza de propulsión o transportando el arma que lo dispara. En el primer caso, las energías físicas, la potencia del disparo, la potencia del explosivo o el empuje de los reactores reemplazan al brazo humano. Cualquiera que sea la energía utilizada, el proyectil supera la distancia, mientras el arma que lo dispara y quienes la manejan permanecen en su lugar. El segundo caso es bien distinto. Las armas no siempre se hallan allí donde se las necesita. Y con frecuencia la seguridad exige cambiar de posición antes que convertirse en objetivo. Se hace, pues, necesario trasladar los hombres y las armas, a caballo, en tren, en barco o en avión. La superación de las distancias requiere una infraestructura de movilidad. Aquí, el proyectil y el vehículo forman una nueva unidad. El avión armado de artillería o de bombas no es un simple vehículo, sino también un arma. El portaaviones no solo transporta aviones por mar. También es puesto de mando, desde el cual pilotos y proyectiles son dirigidos hacia su objetivo. En casos extremos, el hombre mismo se transforma en un proyectil. Como un proyectil se comporta el coracero cuando se lanza al galope, lanza en ristre, contra el enemigo. Caballo y jinete son uno. Y también el terrorista que, conduciendo una camioneta cargada de explosivos, atraviesa todas las barreras de seguridad y hace estallar su vehículo, con él dentro, delante de una embajada. Y el kamikaze que se lanza con su caza contra el navío enemigo. Hombre, arma de destrucción y arma de transporte forman una unidad indisociable, un sistema de hombre y artefacto. El arma de gran alcance no solo traslada el horizonte, también conquista el espacio en sentido vertical. Las piedras de la catapulta, las granadas de mortero y las bombas de napalm caen sobre su objetivo. Quien se encuentra bien parapetado puede ser alcanzado por ellas. El fuego cae del cielo. No se puede subestimar esta transformación espacial. El ataque vertical corta las vías de fuga y amenaza a las antaño seguras retaguardias. El peligro envuelve al hombre, pues se encuentra en todas partes, delante, detrás y arriba. En el combate cuerpo a cuerpo,
El enemigo está delante, y ninguna amenaza hay detrás. Esto se ha terminado. El hombre no se halla a cubierto en ningún lugar. Su espacio se ha reducido de manera brutal. Mientras que el territorio de la violencia se amplía cada vez más, la víctima queda inmovilizada en su posición. Ya no puede prever de dónde vendrán los tiros. El arma de gran alcance es el arma de la masacre tecnológica. A una distancia segura, un solo individuo puede matar a muchos otros. Nunca verá sus cuerpos sangrantes o destrozados. Y las víctimas no ven de dónde proviene tal violencia. Entre el agresor y la víctima hay una anonimia y una asimetría perfectas. Estrechamente ligada a la superación de las distancias está la aceleración del tiempo. La velocidad misma es un arma. La ley fundamental de la superioridad de lo veloz vale también para los artefactos violentos. La víctima es más lenta que el agresor. La víctima es sorprendida porque la violencia es rápida. El desprevenido no puede responder a la acción repentina del arma. El camino hacia el parapeto o el refugio es largo. Y no hay tiempo para huir. El tiempo de la violencia es intenso y breve, intenso porque la violencia actúa de forma súbita, inmediata, breve porque el tiempo para reaccionar tras la alarma se reduce a minutos, incluso a segundos. El tiempo está aquí representado en un breve intervalo. El ataque hace cundir la angustia y el terror. La violencia de esta brusquedad es sin duda culturalmente relativa. Lo que en otros tiempos parecía acontecer de forma extraordinariamente rápida, produce hoy más bien una impresión de lentitud. Pero el fenómeno es el mismo. Los primeros maestros de la guerra relámpago fueron los guerreros nómadas de las vastas estepas eurasiáticas, escitas, sármatas, hunos y mongoles. Para las escalas actuales, la irrupción de estos arqueros a caballo apenas puede aparecer como algo espantoso. Para sus contemporáneos era una catástrofe. Se dice que los mongoles desaparecían tan repentinamente como habían aparecido, o que aparecían aún más repentinamente que desaparecían. Pues para atacar aprovechaban la rapidez misma de la huida. A quienes se habían visto cercados por ellos les costaba creer que hubieran desaparecido. El tempo de estos jinetes desbordaba todos los esquemas temporales propios de la cultura de la época. El terror precedía a su llegada y paralizaba toda defensa. Cuando la horda aparecía, los habitantes de los poblados abrían las puertas y se rendían. Después eran masacrados. En otros tiempos, los aceleradores de la violencia eran los caballos y los carros de guerra. En la era de los motores lo son el ferrocarril, los vehículos automóviles, las aeronaves y todo tipo de buques. Los progresos realizados en el espacio de unos pocos decenios nos permiten hacer dos series de comparaciones. El tanque de la Primera Guerra Mundial se desplazaba a una velocidad máxima de 8 km por hora. Se le podía adelantar a pie. El carro de combate de la Segunda Guerra Mundial corría ya a 40 o 50 km por hora. Y los actuales carros anticarros duplican la velocidad de aquel. Las primeras aeronaves armadas, los dirigibles con los que los alemanes bombardearon primero Lieja y después Londres, alcanzaban una velocidad de 60 km por hora, los primeros cazas, unos 220 km por hora y el avión Messerschmitt a reacción Me-262 de 1944 llamado Golondrinas, se aceleraba hasta los 870 km por hora. El Lockheed Señor 71 Blackbird, el avión de reconocimiento más perfecto del mundo. Puede volar durante 2 horas a 3.600 km por hora y 24.5 km de altura. Y todo esto sin hablar de los modernos misiles ni de los sistemas de rayos láser que alcanzan sus objetivos a la velocidad de la luz. Sea cual sea el vehículo utilizado, el arma que es el tiempo permite a la violencia liberarse de los condicionamientos territoriales.
Los lugares son tan solo punto de partida de llegada, estaciones provisionales. El espacio se queda en espacio de tránsito, que es atravesado con la máxima celeridad posible. En la guerra por el tiempo, el lugar de la operación no es el límite territorial o la muralla, sino el trayecto, el área, y finalmente el planeta entero. La violencia está en continuo movimiento, conquista la tierra, el aire, el agua y el espacio exterior. Sustentada en una extensa red de comunicaciones y un amplio sistema logístico, puede actuar en cualquier parte. A decir verdad, incluso hoy en día solo en unas pocas guerras se utilizan las últimas tecnologías. Los costes de la investigación y la producción tecnológicas y de los recursos naturales hacen que solo unas pocas potencias puedan permitirse la guerra electrónica. De ahí que las partes contendientes recurran a la concentración masiva de sus fuerzas destructivas. Este principio armamentístico trata de abrir una brecha en la defensa enemiga, de producir un agujero, de romper una formación. Aquí, las fuerzas destructivas se combinan y se concentran. No deben salvar grandes distancias ni reducir el tiempo. Esquemas suyos son el puñetazo, el golpe con objeto contundente, la bombarda, el fuego de artillería. La fuerza de penetración puede aumentar gracias a los artefactos, pero también a los cuerpos sociales. La organización, la instrucción y la disciplina se han contado siempre entre las armas más eficaces de la violencia. La falange griega estaba formada por una apretada fila de 8 a 25 hoplitas, cada uno equipado con casco, escudo, coraza y lanza. Detrás de la primera fila había de 8 a 10 filas más a una distancia de 1 metro una de otra, lo cual daba una formación rectangular compacta. Hombro con hombro, escudo con escudo, cargaba esta formación a la carrera contra el enemigo. El casco cerrado dificultaba la audición del hoplita. Además, solo podía ver lo que tenía enfrente. Cada cual debía confiar ciegamente en su vecino, es decir, en su coraje, en su espíritu de cuerpo y en su escudo, que le cubría la mitad derecha del cuerpo. El temor de cada hombre a no estar debidamente cubierto provocaba una suerte de reacción en cadena que desplazaba hacia la derecha el conjunto entero de la falange. Es algo que se repite cada vez que un ejército se enfrenta al enemigo. La línea tiende a torcerse poco a poco a la derecha, de tal manera que el ala derecha de cada uno de los ejércitos que se enfrentan acaba invadiendo el ala izquierda del adversario. Esto sucede porque cada hombre tiende temeroso a poner su parte vulnerable tras el escudo de su vecino de la derecha, sintiéndose todos los hombres protegidos cuando están tras un muro de escudos apretados. Todo empieza cuando el primer cabo de fila de la derecha trata de enfrentarse sin protección al adversario, siguiéndole los demás con el mismo temor. Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, libro 5. Si la primera fila de hoplitas vacilaba, al menos los miembros de la siguiente acudían en su auxilio. Pero si la fila se rompía, el hoplita quedaba expuesto a los mayores peligros. No tenía la menor libertad de movimiento para poder huir. Esta formación se mejoró aplicando una medida bien sencilla. Los macedonios alargaron la lanza tradicional de 2 a 5 metros. Pero solo los hombres de las filas posteriores iban provistos de esta nueva lanza, llamada sarisa. Cuando todos estaban en formación, apoyaban las lanzas sobre los hombros de los que tenían delante. Las puntas de las lanzas formaban una impenetrable valla de hierro, una máquina social de violencia que acababa con todos los que se le ponían por delante. Volvemos a encontrar este modelo entre los mercenarios suizos y en los cuadrados prusianos. Los soldados estaban instruidos para hacer 4 disparos por minuto. Los batallones se dividían en pelotones, que en la batalla disparaban alternativamente. Mientras unos cargaban, otros hacían fuego. Así nació la descarga en rotación, que abría grandes brechas en el frente enemigo.
La organización incrementaba la potencia de choque y de fuego de las tropas de infantería. La falange y el cuadrado eran verdaderos dinosaurios de la violencia. Ambos sucumbían víctimas de la movilidad, la falange, ante la legión romana, y el cuadrado, delante de los artilleros y los tirailleurs del ejército napoleónico. La destrucción masiva se logra también con medios técnicos, los materiales explosivos y los grandes calibres, la rapidez del tiro o la multiplicación de los proyectiles. Aquí poco importa la precisión. Quien dispara una AK-47, no anda apuntando, solo rafaguea. Los órganos de cohetes, las descargas múltiples, las granadas de metralla, los lanzacohetes y las bombas de fragmentación no alcanzan sus objetivos con precisión. Actúan sobre una superficie, no sobre un punto. Quien se encuentra en la zona afectada, apenas tiene posibilidad de sobrevivir. El tipo de proyectil que acabe alcanzándole es algo accidental, pero la probabilidad de esa accidentalidad es muy alta. La violencia no es aquí nada selectiva. Alcanza a todos, a enemigos y a inocentes, a soldados y a mujeres y niños. La destrucción masiva no hace distinciones. Es tan violenta, que el propio proyectil se desintegra cuando impacta. La explosión y el fuego son sus signos. El resplandor de los disparos, el estruendo de las explosiones, el fragor de los cañones, el estrépito de las deflagraciones, el mar de llamas, todo esto infunde en las víctimas un terror paralizante. A la destrucción se opone la obstrucción. El reverso de la violencia destructiva es que los hombres inventan artefactos contra los cuales la violencia rebota, artefactos que interrumpen las trayectorias de los proyectiles y protegen los cuerpos humanos. El principio de la obstrucción no es el ataque, la velocidad o la aniquilación, sino la protección y la defensa. El arma pasiva se sitúa en el lado defensivo, el de la autoconservación. Su finalidad no es el movimiento, sino la inmovilidad, no la irrupción, sino el bloqueo. La protección comienza con el blindaje del propio cuerpo. Los hombres se colocan yelmos con visera o nasal, cascos de acero y máscaras antigas. Se protegen el tronco con corazas de cuero o de hierro, cotas de mallas o chalecos antibalas. Protegen su espacio inmediato con planchas de hierro, sacos cerreros, terraplenes, automóviles volcados o troncos. Para impedir todo acceso al adversario, colocan caballos de frisa o levantan barricadas. Bajo tierra construyen búnkeres y refugios. Fortifican las poblaciones, rodean las ciudades de murallas de piedra, torres, bastiones y baluartes. Siembran su país de castillos y fortalezas, y en las fronteras de los reinos erigen obras defensivas colosales, la Gran Muralla China, el Lime romano, la línea Maginot francesa. Toda una arquitectura obstructiva que debe preservar un territorio de todo ataque desde el exterior, una impresionante arquitectura de murallas que es una demostración de resistencia frente al enemigo, al cual ha de inspirar respeto. El efecto de estos signos de invulnerabilidad es insuperable, son como monumentos a la inmortalidad. Más de un atacante fue rechazado bajo ellos y los salpicó de su sangre. Pero estas sólidas fortificaciones siempre acabaron derribadas por la acción de nuevas fuerzas destructivas. A lo largo de la historia, el principio de aniquilación casi siempre ha resultado ganador en esta carrera entre la destrucción y la obstrucción. La acción recíproca de la destrucción y la obstrucción cambia la dirección de la violencia. Esta ya no se ejerce directamente sobre el cuerpo humano. La guerra de los cuerpos se retira y entra en escena la guerra de las armas. Pero entonces, la defensa pasiva no es suficiente. Los hombres necesitan armas que destruyan las armas del enemigo. Los proyectiles de bazuca atraviesan el blindaje de los carros de combate. Los aviones se combaten con baterías antiaéreas,
los misiles con misiles antimisiles, y los satélites con satélites destructores de satélites. La oposición entre protección y destrucción desaparece en la medida en que la misma arma puede cumplir las dos funciones. El tanque, inicialmente concebido solamente como cañón automóvil útil en los asedios, se convirtió con el tiempo no solo en sustituto motorizado de la caballería y punta de lanza de los frentes, sino también en pequeña fortificación idónea para los cercos. Las fortalezas volantes, aquellos bombarderos de largo trayecto usados en la Segunda Guerra Mundial, no solo demostraron su eficacia en los bombardeos de las ciudades alemanas. Estaban equipadas de tal manera que eran capaces incluso de repeler a plena luz del día los ataques de los cazas. Los sistemas multifuncionales reúnen una notable capacidad de autodefensa, una gran capacidad ofensiva y una alta velocidad. El último principio constructivo es el de la ocultación. También aquí están íntimamente ligados la protección y el ataque. Haciéndose el hombre invisible, escapa al peligro y puede aproximarse al enemigo sin ser descubierto. El camuflaje se funda en la percepción sensible del otro. Se busca el engaño, la apariencia contraria, la ocultación y el enmascaramiento. Se intenta transformar el arma en un monstruo amenazante. Los guerreros desaparecen en el bosque, se entierran o se arrastran por sistemas de túneles, se mueven bajo la superficie del mar en naves especiales o se esconden dentro de un caballo de madera llevado al centro de la ciudad por sus ingenuos habitantes. Aprovechan la oscuridad de la noche para acercarse con sigilo y atacar al romper el alba. Se transforman en plantas, en arbustos ambulantes que paso a paso se aproximan a las defensas enemigas. Son muchas las maneras de camuflarse. Pero todas se basan en una idea bien sencilla, la idea del enmascaramiento, de la ocultación. La máscara disimula las verdaderas intenciones y oculta incluso la presencia de quien la lleva. De lejos, el infante moderno parece una mata entre otras muchas. Con el uniforme de camuflaje se finge parte del medio natural en la nieve, entre la vegetación y en la arena del desierto. Está disfrazado, pero como todos los soldados, amigos y enemigos, se disfrazan, apenas se diferencian. La posibilidad del disparo equivocado resulta sobre todo de esta igualdad de los disfraces. El soldado desconocido lo es por esta razón. Su uniforme de combate es de un color invisible, o, más exactamente, no es de ningún color que contraste con el medio. El camuflaje hace desaparecer el cuerpo, no lo protege por envolverlo, sino por su mimetismo. Hace realidad el sueño de la protección perfecta, el sueño de no tener un cuerpo. El cuerpo es mortal. Pero, bajo la vestimenta que le camufla, es invulnerable. La máscara es un arma. Y sirve también para enmascarar las armas. El partisano viste de civil, y bajo su americana oculta la bomba que en el momento oportuno arrojará al enemigo. El asesino a sueldo oculta un cuchillo entre sus ropas, el terrorista instala una célula fotoeléctrica que, al paso de la víctima, activará un arma. El atentado se perpetra siempre con armas enmascaradas. Pero también la guerra se sirve de estos medios. Se atrae al enemigo a una trampa, se le hace que concentre su fuego en objetivos falsos, en telas de estaño, en aviones teledirigidos en suma, en objetos simulados. Se cavan falsas madrigueras o fosas disimuladas de cuyo fondo sobresalen puntas de bambú envenenadas. Se entierran minas de las que, terminada la guerra, nadie sabe dónde se encuentran. Se lanzan gases mortales que nadie ve ni huele. Se camufla la trayectoria de los misiles mediante perturbaciones electrónicas, y se camuflan las máquinas portadoras de los misiles. El bombardero invisible no aparece en la pantalla del radar. Aunque menos rápido y no mejor equipado que los modelos convencionales, este avión es un invento que merece especial atención.
Aparece súbitamente, como de la nada. Puede estar en todas partes, como la muerte. Con él, el arma aérea más moderna que hasta hoy los hombres han desarrollado se aproxima a la forma de violencia propia de la guerra irregular. La alta tecnología utiliza las armas del débil. Combina la aniquilación con la insidia, la rapidez con la malicia, la fuerza con la astucia. Las armas de la violencia están construidas conforme a esquemas universales. Es frecuente que este aspecto no se tenga presente cuando se estudia la historia de la técnica de las armas atendiendo al tipo de material y al grado de mecanización. La ampliación del propio cuerpo y la superación de las distancias, la velocidad y la sorpresa, la destrucción, la obstrucción y la ocultación son los principios de todas las armas. Todas tienen su fundamento antropológico en la oposición entre capacidad de destrucción y capacidad de protección, en el hecho de que el cuerpo humano puede dañar y ser dañado. La inventiva humana ha creado innumerables artefactos para superar esta oposición. Pero igualmente incontables son también las armas que agravan este antagonismo. Esta historia aún no ha terminado, todavía reaparecen las figuras de David y Goliat, y no dejarán de hacerlo mientras no se haya aún disparado la más devastadora de las armas, la que acabará con todo, amigos y enemigos, militares y civiles, débiles y fuertes. Página 22.